Él estaba sentado en el sofá con los ojos fijos en la televisión, pero era evidente que su mente vagaba lejos. Desde que mi tía falleció, él parecía una sombra del hombre que conocía. La profunda tristeza en sus ojos me afectaba de una manera que no podía explicar. Esa noche el aire en la sala se sentía más denso y el ambiente, más estrecho de lo habitual. Decidí sentarme a su lado, sintiendo la cercanía de nuestros cuerpos. El silencio entre nosotros era pesado, distinto de las conversaciones siempre tranquilas que solíamos tener. Sentía algo burbujear bajo la superficie, quizás el vino que habíamos bebido más temprano, o tal vez algo que ya existía desde hace tiempo y que nunca habíamos admitido. Él se movió en el sofá, su brazo rozando levemente el mío, y ese toque casual hizo que mi piel ardiera. Lo miré buscando alguna señal de que él sentía lo mismo, pero su rostro permanecía impasible. Sin embargo, había algo en sus ojos que reflejaba lo que yo estaba sintiendo. Ese simple contacto me conmovió profundamente y el ambiente parecía cargado, como si algo grande estuviera a punto de suceder. El malestar se mezclaba con un deseo que me asustaba. Sabía que debía levantarme y salir, pero algo me retenía allí. El silencio era asfixiante y sentía la necesidad de decir algo. Mi voz salió más débil de lo que pretendía, pero no pude formular las palabras. Él me miró de reojo y por un momento pensé haber visto algo sombrío e indescifrable en sus ojos. Sin responder de inmediato, él se inclinó un poco más cerca. Su presencia tenía un peso y una profundidad que me hicieron estremecer. Entonces tocó mi brazo de manera más firme e intencional. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y por un instante parecía que el aire desaparecía de la sala. Debería haberme alejado, decir algo, hacer algo, pero permanecí allí, atrapada en esa tensión y en el silencio entre nosotros. El ambiente estaba cargado de emociones no expresadas y deseos que nunca habíamos reconocido. Fue como si algo dentro de nosotros se hubiera roto. Él se inclinó más, su mano deslizándose por mi rostro. Cuando nuestros labios se encontraron, parecía que el mundo a nuestro alrededor dejaba de existir. El beso era vacilante al principio, pero rápidamente se volvió urgente y apasionado. El deseo que ambos reprimíamos finalmente emergía. Sus brazos fuertes se envolvieron alrededor de mi cuerpo, y el sofá parecía demasiado pequeño para contener lo que estaba a punto de suceder. Sus labios descendieron por mi cuello y gemí involuntariamente, mi cuerpo respondiendo de una manera que me asustaba. Cada toque suyo nublaba más mi mente, hasta que no podía pensar en nada más. Él me acostó en el sofá, y cuando sentí su peso sobre mí, una mezcla de excitación y miedo se apoderó de mí. Comenzó a tocarme con más intensidad, sus dedos explorando cada parte de mi cuerpo. Su respiración estaba pesada, al igual que la mía. Sabía que lo que estábamos haciendo era incorrecto, que esto podría destruirnos de alguna manera, pero en ese momento nada de eso importaba. Quería eso más que cualquier cosa. Entonces él me quitó la ropa. El contacto de su piel contra la mía era como fuego, quemando y consumiendo cada parte de mi ser. Estaba en llamas y gemía, incapaz de controlar los sonidos que escapaban de mis labios. Me tiró más cerca y podía sentir el deseo creciendo entre nosotros, imposible de contener. Cuando finalmente nos unimos, el choque fue inmediato, cortante como un cuchillo atravesando mi cuerpo. El impacto me hizo gritar, y por un momento todo se volvió blanco. El dolor era tan intenso que parecía borrar mi mente, y gemí tan alto que los sonidos reverberaron por la sala, haciendo que las paredes temblaran. Me retorcía debajo de él, mi cuerpo dividido entre el placer y el dolor. Cada movimiento suyo dentro de mí era una mezcla de sensaciones contradictorias, y ya no sabía qué estaba sintiendo. Él me sostenía firme y la fuerza con la que se movía me hacía sentir como si estuviera perdiendo el control de mi propio cuerpo. Con cada nueva embestida, el dolor se intensificaba, pero había algo más, algo que me atraía más profundamente en esa espiral de deseo y confusión. Gemía cada vez más alto, los sonidos que salían de mi boca parecían venir de lo más profundo, de un lugar que no sabía que existía. El sofá parecía moverse con mis gemidos, como si el mundo a nuestro alrededor se estuviera desmoronando bajo el peso de lo que estábamos haciendo. Sentía el suelo temblar, o tal vez era solo mi cuerpo, pero no importaba. Estaba perdida en esa mezcla caótica de sensaciones, incapaz de pensar o de controlarme. Él continuaba con una fuerza que no sabía que tenía, y el dolor que antes parecía insoportable ahora se mezclaba con una extraña forma de placer.
Mis gemidos resonaban y sentía el mundo a nuestro alrededor disolverse, como si estuviéramos en una burbuja en nuestro propio universo. Él parecía ser la única cosa que me mantenía anclada a la realidad, pero al mismo tiempo quería soltarme, huir de ese caos. Su cuerpo presionaba el mío de manera implacable. Y cada vez que él se movía dentro de mí, el dolor y el placer se mezclaban en una confusión de sensaciones. Ya no podía pensar, no había más correcto o incorrecto, solo el calor de su cuerpo contra el mío y el sonido de nuestros gemidos resonando por la casa. Estaba completamente a merced de lo que estábamos haciendo, y la única cosa que podía hacer era gemir cada vez más alto, desesperada. Así continuamos perdidos el uno en el otro sin control, sin pensar en las consecuencias. La sala quedó en silencio después del caos que habíamos creado. El aire aún parecía pesado, cargado con lo que acababa de suceder. Mi cuerpo estaba dolorido y cada parte de mí parecía marcada por su toque, como si sus manos y su peso aún estuvieran allí, atrapados en el sofá. Mi respiración era irregular y apenas podía creer en la realidad. Poco a poco la realidad volvía de una manera incómoda, como si el peso de la tensión aún estuviera sobre mí. Lo miré con una mezcla de arrepentimiento y confusión, el dolor físico aún resonando dentro de mí. Me senté en el sofá tratando de ajustar mi ropa, pero mis dedos temblaban, incapaces de hacer algo tan simple. Esto no debería haber pasado. Él murmuró con una voz baja y ronca, como si cada palabra fuera una carga. Quería responder, decir algo, cualquier cosa, pero mi garganta estaba seca y las palabras parecían atrapadas. Simplemente asentí concordando silenciosamente, porque en el fondo sabía que él tenía razón. Nada de eso debería haber pasado, pero pasó, y ahora estábamos atrapados en ese momento, incapaces de retroceder. Me puse de pie aún tambaleante, mis piernas temblando bajo el peso de lo que acababa de pasar. Di algunos pasos hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzar el picaporte, sentí su mano agarrar mi brazo con firmeza. Me giré lentamente encontrando sus ojos, ahora cargados con algo más, algo que no estaba allí antes. No podía dejar de pensar en ello. Él dijo con la voz temblando ligeramente: ¿qué hicimos? No debería, pero quiero más. Su confesión me golpeó como una ola, un choque de realidad que hizo que mi estómago se revuelva. Yo también sabía que debería alejarme, correr lejos, pero lo que él dijo resonaba dentro de mí de una manera que no quería admitir. El deseo que pensaba haber extinguido comenzaba a reavivarse, y eso me aterrorizaba. No podemos hacer esto de nuevo, susurré, más para mí misma que para él, tratando de convencerme. Pero cuando él me tiró de vuelta al sofá, su toque nuevamente incendiando mi piel, supe que esas palabras eran vacías, un intento fallido de contener algo que ya había salido de control. Él me arrojó al sofá nuevamente, esta vez con menos vacilación. Había una urgencia en su toque, algo que hizo que mi corazón latiera más rápido, y antes de que pudiera decir o hacer cualquier cosa, ya estaba sobre mí, sus labios aplastando los míos. El sabor familiar de su piel, mezclado con la amargura del vino aún presente, y el calor que irradiaba de él parecía consumirme. Mis manos casi instintivamente comenzaron a explorar su cuerpo de nuevo, como si estuviera en piloto automático, incapaz de parar lo que ya había comenzado. El deseo que intentaba suprimir ahora parecía haber explotado nuevamente. Dominando cualquier vestigio de razón, la sala a nuestro alrededor desaparecía, así como la moralidad, lo correcto y lo incorrecto. Todo lo que quedaba éramos él, yo y el acto insano que estábamos a punto de repetir. Él rasgó mi ropa con más prisa, esta vez, sus dedos dejaban marcas en mi piel. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, él estaba dentro de mí nuevamente. El dolor vino brutal, intenso, y grité, mi mente apagándose una vez más. Pero en lugar de detenerse, él siguió empujando con fuerza, y me sentía completamente incapaz de reaccionar. Mis gemidos resonaban por la sala, y el sonido parecía llenar cada rincón del ambiente, haciendo que las paredes vibraran con el eco de nuestro acto. Mi cuerpo se arqueaba involuntariamente respondiendo a sus movimientos, y el dolor se mezclaba con el placer de una manera que me dejaba confundida, sin saber exactamente qué estaba sintiendo. Cada vez que él se movía dentro de mí, un dolor agudo atravesaba mi cuerpo, haciéndome gritar más alto. Pero había algo adictivo en eso, algo que me hacía querer más, incluso si era doloroso. Estaba fuera de mí, completamente dominada por él, incapaz de encontrar una salida. Sus movimientos se volvieron más rápidos, más brutales, y sentía mi cuerpo temblar bajo su peso, incapaz de seguirle el ritmo.
Mi mente parecía desconectada, como si estuviera observando todo desde fuera, atrapada en un torpor de deseo y dolor. Las paredes parecían moverse o tal vez solo era mi cuerpo, pero todo a mi alrededor parecía desmoronarse mientras continuábamos en ese frenesí desenfrenado. No sabía más quién era en ese momento, perdida en una espiral de sensaciones contradictorias. Cada toque de él, cada movimiento dentro de mí, me empujaba más profundo en el abismo, y sabía que no había forma de regresar. Estábamos completamente fuera de control, y de alguna manera, eso me excitaba más de lo que quería admitir. Gemía más alto, sintiendo cada parte de mi cuerpo retorcerse con su fuerza. El deseo, el dolor, el miedo, todo estaba mezclado en una sola cosa, y no sabía qué hacer con todo eso. Mi cuerpo parecía actuar por su cuenta, respondiendo a él de una manera que me asustaba, pero que no podía detener. El sonido de nuestros cuerpos golpeando resonaba por la sala, y sabía que eso estaba lejos de terminar. Él seguía dentro de mí, su ritmo acelerado y frenético. Estaba completamente perdida, sin distinguir dónde terminaba el placer y comenzaba el dolor. Mis gemidos llenaban la sala, que parecía cada vez más pequeña y asfixiante. El dolor intenso se mezclaba con un deseo profundo y sombrío, y estaba atrapada en esa espiral de sensaciones. De repente él se detuvo, su cuerpo tenso y sus ojos confusos. «¿Qué estamos haciendo?», susurró con una sombra de miedo en su voz. El deseo parecía haber evaporado, y la realidad comenzaba a imponerse. Pero antes de que pudiera responder, pasos se acercaron por el pasillo. Mi corazón se disparó, el aire atrapado en mis pulmones. Él y yo nos miramos, el pánico estampado en nuestros rostros. La puerta de la sala se abrió con un golpe, y todo pareció detenerse. En la entrada estaba mi tía, el rostro pálido y una mezcla de horror y rabia. Nos miraba con una expresión que parecía saber lo que iba a suceder. Dio un paso adelante y el horror en su mirada era palpable. Con una calma perturbadora, cerró la puerta y la trancó con un clic. La última cosa que escuchamos fue el sonido de la llave girando en la cerradura, y el ambiente quedó envuelto en un silencio aterrador.